Bienvenidas a Entre Mamis, el podcast. Hoy me encuentro con una invitada que por primera vez no es una mamá, pero es una persona que convive muchísimo con las mamás, tiene muchísima experiencia en este tema, un tema que nos preocupa luego bastante a las mamás cuando ya nuestros pequeñines están creciendo, entonces siempre decimos como de que, bueno, ¿ahora qué sigue, no? Y a veces hasta incluso nos hace mucha ilusión empezar con este tema de lo que es la escuelita, como le llamamos. El tema de hoy es hablar de las estancias infantiles o maternal, como ustedes lo quieran llamar. Y bueno, les presento a nuestra invitada. Ella es la licenciada Elda. Hola. Le cedo la palabra para que ella nos hable un poquito sobre ella. Ok, hola, me da mucho gusto estar aquí, que Grecia me haya invitado a su podcast. Y creo que como ella comentaba, es un tema muy importante hablar acerca de las guarderías o estancias infantiles, como también conocemos. Yo soy Elda Elizabeth Torres Graniel, soy licenciada en Ciencias de la Educación, tengo maestría en Educación con orientación en tutorías, también tengo diplomado en competencias docentes y tengo una certificación de técnicas de lenguaje. Entonces, bueno, yo soy propietaria de una guardería. Se llama Happy Baby. Nuestro eslogan es bebés seguros, bebés felices, por eso Happy Baby. Y bueno, creo que es un tema muy importante para las mamás. Creo que a todos nos aqueja porque regularmente ya está a partir del año y medio, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos en casa, lo mandamos a guardería. Entonces creo que sí se me hace muy importante que trabajemos con esta información para que ustedes tengan como que más abierto y más accesible este panorama. Claro, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no?, dejarle en claro a las mamás o que las mamás tengan claro cuándo es el momento ideal, ¿no?, para mandar al bebé a la guardería. Y claro, también tener en cuenta, creo que no es una obligación, o sea, realmente no es necesario. Si tú no estás lista, si tú no eres partidaria de esto, o sea, es también completamente normal que tú no lo lleves. Y creo que ahí es donde entra como ese conflicto, ¿no? Porque ahorita es como algo que está, podemos decir, incluso hasta de moda, de que, ay, ya mi bebé va a entrar a la escuelita, a la guardería. Muchos dicen qué emoción, o muchos te preguntan de que, oye, ¿y no lo llevas? O ¿por qué tú todavía lo tienes en casa? O ¿por qué lo cuida la abuelita? ¿No? Entonces, ¿cuándo es realmente, digamos, válido decir, oye, ya puedo llevar? Digo, y sé que hay diferentes situaciones, ¿no? O sea, hay veces que, pues, incluso por trabajo hay que llevarlos desde muy pequeñitos. ¿Hay una edad en específico? Platícanos más sobre esto, ¿no? Ok, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo está listo y cuándo es la edad en específico? Por ahí más o menos, ¿no? Mira, la verdad es que no podemos decir cuándo está listo el bebé, porque tenemos dos vertientes. La primera vertiente resulta que mamá trabaja, y como mamá trabaja, pues su licencia de maternidad se acabó y resulta que el niño tiene 2 meses y tiene que regresar a trabajar. Entonces, aquí la verdad es que es un tema muy fuerte y muy controversial porque a veces mamita está en el aspecto de que, imagínense todo el proceso de los 9 meses de embarazo, de llegar el parto a término, de si fue normal, si fue cesárea. Claro, hay como muchas emociones, la recuperación, ¿no? El primer indicio todavía con el bebé, reconocerlo, cambiar su dinámica y luego, ¡pum!, tienes que regresar a trabajar. Entonces, a veces pasa que, o sea, a veces no todas las mamis tienen la fortuna que a veces tienen a su mami cerca, o abuelita cerca, por decirlo así, que se pueda quedar en casa con el bebé. Resulta que a veces son mamis que son de otro estado, no tienen a su familia cerca o no tienen a su suegra cerca, entonces, ¿quién me va a cuidar al bebé? Claro. Entonces, aquí sí entra el tema de lo que es la guardería, estancia infantil o centro de atención infantil, como se conocen actualmente. Entonces, aquí no tenemos una edad. Sí hay o sea, nosotros en la guardería anteriormente sí tuvimos un caso así. Recibimos una bebé, no llegaba a los 2 meses. Entonces, cuando su mamita habló con nosotros, estábamos saliendo casi de pandemia, o sea, en el proceso de que estaban regresando a trabajar. Entonces llega su mamita, no, lo que pasa es que tengo que trabajar, soy gerente de este lugar, tengo que estar, no puedo faltar y necesito traer. Mi bebé cumple 2 meses en tal fecha. Quiero que inicie el lunes. Entonces nosotros le dimos prácticamente toda la información y obviamente como estábamos terminando pandemia no teníamos el grupo de lactantes, entonces fue la única bebé que recibimos. Y la verdad nos ayudamos mucho, tanto en mamá, acompañamiento de mamá con nosotros y acompañamiento de nosotros con mamá.
porque sí fue un tema, obviamente, el día que la dejó, sí la vi un poquito cortada en emociones, ¿no? Pues la bebé no llegaba a los 2 meses y ella tenía que regresar a trabajar. Claro. Y fue un proceso tanto difícil y para nosotros fue mucho aprendizaje, porque nos tocó esta bebé de 2 meses que prácticamente era dormir, mamila, dormir. Tenemos que, en el caso de lactantes, respetar mucho. Si el bebé se duerme, no estamos forzando a los bebés en esa parte. Y bueno, para no salirme del tema ahí, en este caso fue que mamá tenía la necesidad, pero a veces pasa que mami no tiene tiene la fortuna que a lo mejor es mami de tiempo completo. Claro. Entonces empieza de que, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Será que sea suficiente lo que estoy trabajando yo en casa con bebé o necesita algún estímulo extra, ¿no? Así es. Entonces, en esta situación, aquí sí vienen las estancias infantiles, creo que uno de los beneficios de la guardería es que sí, trabajamos que los niños socialicen, se mejora lo que es también el trabajo del lenguaje. Obviamente tienen ciertos aprendizajes que más adelante vamos a platicar sobre eso. Entonces creo que si nos vamos a esa parte de que mami no tiene necesidad de trabajar, pero sí tiene, por ejemplo, la intención de involucrar al niño para estimularlo, Claro. creo que la edad que siento, según nuestra experiencia, más pertinente es cuando llega 2 años, que nosotros le llamamos pre-kinder. Okay. 2 años, ¿por qué? Porque ya el niño logró la marcha, logró caminar, ya el niño ya empieza a comer por sí solo, ya empieza el balbuceo de sus primeras palabras o ya dice sus primeras palabras. Hay niños que hablan muy chiquititos, entonces ya su capacidad de comunicación es un poquito más amplia. Entonces ya aquí sí empezamos a trabajar ya diferentes áreas del desarrollo. Entonces creo que es una etapa en la que ya mamá puede decir, creo que es el momento de que puedo dejar 3, 4, 5 horas a mi bebé lejos de mí. Claro. Y que esté en un lugar donde yo sé que va a estar bien cuidado. Y sobre todo que en esta etapa como que ya mamá no está, digamos, tan vulnerable en cuestión de emociones, de hormonas, a como cuando tú dices, por necesidad, un bebé tuvo que llegar a guardería desde los 2 meses, ¿no? Porque pues obviamente la preocupación en mamá es mayor, está más alerta, a lo mejor ya casi a los 2 años está un poquito más familiarizada, digamos, con la maternidad y es como que el momento donde empieza a fluir. Claro, la preocupación siempre va a existir y sé que hay mamás que son menos aprensivas que otras, creo que eso es completamente normal y a lo mejor existe la que sí es aprensiva, yo me incluyo, en las que dices, no, yo todavía no estoy lista para llevarlo a una guardería o realmente siento que no lo necesita porque creo que aquí con las herramientas que yo le estoy dando en casa, por el momento está bien, es suficiente, ¿no? Y me puedo aguantar un ratito más. Digo, a lo mejor no lo descarto de que nunca lo voy a llevar, pero posiblemente a lo mejor ya cuando esté un poquito más cerca de la entrada del kinder como para irlo familiarizando, porque esa es otra, ¿no? Creo que a muchas mamás les preocupa, o sea, aunque tengan el privilegio tal vez de estar en casa y estar 24/7 con el bebé, pero muchas, creo que dentro de todas estas crisis que pasamos como mamás, decimos, oye, es que a lo mejor con lo que yo le estoy dando tal vez no es suficiente y tal vez el niño necesita socializar más. O sea, ¿cuál crees tú que es como la parte más importante? O sea, ¿qué es lo que más le pueden enseñar en una guardería? Si es más que nada por el tema de socializar o ¿qué es lo que más influye? Ok. Bueno, regresando al tema anterior, como para cerrar esta parte, creo que igual es muy importante. ¿Cómo saber cuándo está listo el bebé? También tiene que estar lista mamá. Como decía Grecia, cuando una mamá decide que la mamá no tiene la necesidad, a lo mejor por la cuestión del tema laboral, y que decide llevarlo, también tiene que estar lista ella, por la cuestión emocional. Es muy importante, cuando mamá pasa el proceso de embarazo y luego el proceso de que tiene a su bebé, está en un proceso emocional muy fuerte, un cambio hormonal radical, y obviamente las emociones se vuelven muy susceptibles, y si mamá no está preparada para dejar el bebé, entonces el bebé se queda a lo mejor el primer día llorando, mamá va a entrar en un estado de crisis, en una ansiedad, en una preocupación que lejos de beneficiar de que ella esté tranquila en casa, va a estar preocupada y obviamente cuando llegue por bebé va a preguntar, ¿lloró? Sí, claro. Y eso es normal, ¿no? ¿Cuánto tiempo lloró? Entonces, y si le dice, sí estuvo llorando, pero luego se tranquilizó, pero luego volvió a llorar, porque pasa, ¿no? La mamá entra en crisis y luego, ¿sabe qué? Ya no lo voy a dejar. 3 días después, ¿sí nos ha pasado? 3 días después, una semana, no, es que sabe que llora y creo que el niño no se adapta. Pero creo que esta parte es importante, mamá todavía no estaba preparada para trabajar este proceso.
Y o sea, también como que mamá tiene que ir con esa idea clara de que sí, seguramente sí va a llorar. Sí, o sea, como regularmente el niño llora en un lugar que no conoce. Claro. Es obvio, con ¿no? Alguien que no conoce con también. Alguien que no conoce. Entonces llegamos a primera vez, aunque el lugar esté muy estimulado, con colores, con música, con todo acorde al bienestar del niño. Obviamente, cuando es un lugar que el niño no conoce al 100%, se va a sentir, bueno, estoy reconociendo este lugar, es nuevo para mí, de repente ya no siento el olor de mi mamá, ya no siento su cercanía y obviamente lloro, ¿no? Pero pues también esto es un proceso, porque a lo mejor mamá sí lo llevaba al parque, lo llevaba a casa de abuelita, a la casa de la tía, de repente a algún cumpleaños. Entonces el niño ya ha visto diversos ambientes, contextos, y cuando llega uno nuevo ya no lo siente tan diferente. Entonces se adapta. Hemos tenido casos de niños que lo dejas en el filtro y ya se bajan, o sea, cuando ya lograron la marcha, se bajan corriendo y se meten, no se despiden de mamá, felices. O que los llegan a buscar y lloran porque no se quieren ir. Pero sí hemos tenido el caso de mamás primerizas, que es el caso que más se da, que son primerizas, estuvieron el tiempo de lactancia con bebé, pegadas con bebé en su casa, a lo mejor nada más salían a casa de abuelita, el niño identificaba 2 lugares, lo llevas a un lugar nuevo, obviamente, y el cambio sí es radical, tanto en emoción para la mamá, emoción para el bebé. Entonces sí nos podemos encontrar estas 2 opciones. Y de ahí, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué pueden aprender los niños? La verdad es que lo que es la guardería para mí beneficia mucho tanto al niño y a la mamá. Porque nosotros en la estancia lo que procuramos es que sea el cuidado integral. Entonces trabajamos con las áreas de desarrollo o los hitos de desarrollo. ¿Qué son los hitos del desarrollo? Son aquellas habilidades o destrezas que el niño debe de adquirir desde los 0 meses hasta los 36 meses. Entonces, es como decir que tenemos un checklist para que lo entiendan. Por ejemplo, aquellos que no son agentes educativos, es como un checklist de decir, de 0 a 6 meses o de 0 a 3 meses el niño debe lograr esto, ¿no? Okay. De 6 a 12 esto debe lograr. Entonces, nosotros como agentes educativos tenemos ese conocimiento. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En docencia se le llama planeación. Nosotros en guardería trabajamos actividad central por día, en donde trabajamos esos hitos de desarrollo, que son 4. Hitos de desarrollo tenemos la parte cognitiva, tenemos la parte motriz y la parte social y afectiva. Entonces, en nuestra actividad central se va a especificar cuál va a ser la actividad, por ejemplo, nosotros decimos actividad de aprendizaje, la que va a prevalecer a lo largo de la jornada. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, que a lo mejor decidimos trabajar ese día o esa semana, le dimos énfasis a lo que es la motricidad fina, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cada día se va a ir trabajando con ciertas actividades en donde vamos a desarrollar su motricidad fina, que la motricidad fina que tiene que ver con el uso de las manos, ¿no? Esta es la que nos ayuda a cuando el niño llega al kinder a empezar el agarre del lápiz. Entonces, y cuando ya toma como cositas más pequeñas, entonces, ¿cómo empezamos el proceso? Ahí va, por eso son importantes los hitos de desarrollo. Cuando el bebé empieza, cuando el bebé está de meses, de 3 a 6 meses, que ponemos un juguete y el niño toma con sus manitos y aprieta, abre y cierra, estamos empezando a trabajar motricidad fina, que es donde el niño empieza a trabajar su movimiento de manos. Posteriormente, más adelante, con el tiempo, llegamos al proceso donde el niño ya toma, por ejemplo, la cuchara para comer, o también trabajamos el método pinza, ¿no? Que abre y cierra objetos, o que los toma. Que ya usa los deditos, ¿no? Como para tomar un pedacito de comida. Así es. O sea, ya empieza como que a... Así, todo esto que nosotros conocemos como estimulación temprana. Exacto. Es lo que nosotros trabajamos en la guardería, en la actividad central. Obviamente definimos cuál va a ser la actividad. A lo mejor nuestra actividad central de motricidad fina era que tomar objetos y los agrupara para trabajar lo que es método pinza, ¿no? Entonces, a lo mejor esa fue nuestra actividad central y tenemos que tener en cuenta que esa actividad central del día no puede excederse de 15 a 30 minutos como un tiempo máximo. No nos vamos a llevar todo el día porque no podemos sobreestimular ni sobrecargar al bebé, porque nos acordamos que en este proceso su plasticidad cerebral está en desarrollo. Entonces, lo que se busca aquí es que sí tenga un momento de aprendizaje donde se trabaja a través de la estimulación, ya sea el hito de desarrollo que se haya decidido trabajar, si fue, por ejemplo, motricidad fina, pero también no quiere decir que no se trabaje en nosotros, porque también involucra, por ejemplo, serie de instrucciones, que estamos trabajando con la parte cognitiva,
o también involucra con los colores. Ejemplo, a lo mejor le decimos este es el color rojo, este es el color amarillo, acá está en el color azul. Y pues también estamos trabajando la parte cognitiva, así como la parte social, porque le estamos dando instrucciones, porque están varios niños y tenemos que respetar que él va a tomar ahorita en este momento el color azul y a lo mejor el otro niño llegue y tome el color rojo. Entonces, que estamos trabajando que el niño también empieza a colaborar y a trabajar dentro de un grupo, dentro de un equipo. Entonces, eso es en la parte del aprendizaje. Yo le llamo, bueno, nosotros le llamamos desarrollo integral porque también trabajamos con ellos, que es un beneficio también de la guardería, rutinas. Es decir, tenemos horarios desde la mañana que ingresan en el filtro, que los recibimos, que llegue el desayuno, que la actividad central, posteriormente tenemos el tiempo de colación, posteriormente tenemos un tiempo de receso o juego libre, como le llamamos, o también tenemos alguna actividad que nosotros trabajamos con bebé políglota, presentamos unos videos y unas tarjetas. Posteriormente viene el tema de la comida, durante la jornada el cambio del pañal, el lavado de manitos, limpieza de higiene de cara, pues estamos hablando que sí se dan los momentos de alimentación hasta que llegamos a la siesta. Entonces nosotros hacemos una rutina diaria, tenemos un horario para cada actividad. Los primeros días a lo mejor es difícil para el niño porque resulta que a lo mejor en casa tenía otra rutina, no sé, a lo mejor bebé se levantó en la mañana a las 6, ¿no? Y estuvo despierto jugando en casa como hasta las 8, posteriormente le di el desayuno y después del desayuno jugó media hora más y se quedó dormido. Y resulta que se quedó dormido a las 9 de la mañana. Entonces, cuando estamos en guardería, pues el sueño nosotros lo tenemos hasta después de la comida, que es a las 12 del día aproximadamente. Entonces, pues ya tenemos un tiempo prolongado y eso puede hacer que a lo mejor el niño llore, porque obviamente está perdiendo el lapso del sueño. Porque es como tipo sacarlo de su zona de confort, ¿no? O sea, él estaba acostumbrado a algo y ahorita lo metes a otra cosa y encima con personas diferentes al lado de él como apoyo, entonces sí debe de ser un poquito difícil, ¿no? Los primeros días. Sí, se le da su espacio. Por lo general, ¿cuánto tiempo tarda esta adaptación? Nosotros regularmente, va a depender muchísimo del niño. No es como que digamos, es exclusivamente de un mes, ¿no? Puede ser que se lleve una semana, 2 semanas, 3, un mes y exageradamente mes y medio. Pero regularmente nosotros como institución trabajamos integración del primer mes. Okay. Porque hay niños que de repente sí estuvieron con nosotros en maternal y empezaron luego pre-kinder, ya saben la rutina, pero hay niños que entraron ese ciclo, son nuevos con niños que ya están un poquito más adaptados, entonces eso es trabajar esa situación, ¿no? Y pues aquí mucho el acompañamiento con mamá, que regularmente es la que lleva, o sea, sí llega papá, pero regularmente la encargada de todo este proceso siempre es mamá, ¿no? Justo, eso te quería preguntar. Normalmente en una guardería, cuando mamá lleva al bebé, ¿no? Y a lo mejor pasa esto de que la mamá pues se queda preocupada porque el bebé se quedó llorando. ¿Existe la opción, por ejemplo, de que mamá pueda quedarse ahí cerca en caso de que el bebé lo necesite o eso no sucede? O sea, ¿cuáles son como los estándares que tienen las guarderías o en tu caso tu guardería? O sea, de qué es lo que pasa si tenemos a esa mamá media intensa, por decir así, que se quiere quedar. O sea, ¿cómo manejan esa situación también ustedes, no? Sí, ha pasado. No te voy a decir que sí, que me puedo quedar aquí por si lo escucho. Claro. La verdad no es recomendable. No es recomendable en la cuestión de que obviamente el niño está y sabe que mamá se quedó, o a lo mejor se quedó en la recepción y el niño pasó. Obviamente el niño va a estar en crisis, peor llorando porque sabe que mamá está afuera mamá. Y yo estoy acá adentro porque estoy lejos de mi mamá. Entonces la recomendación es, o sea, nosotros trabajamos mucho con el tema de las mamás. Desde que nosotros inscribimos y cuando empiezan a preguntar, la primera pregunta es, ¿y lloran? Y lloran, entonces sí. Nosotros decimos, sí, pero no siempre. Hay niños que lloran y hay niños que nunca lloraron. Entonces, o sea, también tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver el carácter, tal vez. El carácter y también cómo es la socialización de mamá. Ajá, también. La capacidad no de socializar. Porque acuérdense que en este proceso los niños son las esponjitas. ¿De quién aprenden todo? De papá y mamá. En este caso, la primera percepción o acercamiento a lo que es la vida fuera de la pancita es mamá. Y posteriormente viene papá, abuelita, tíos y todo lo que viene aquí. Entonces, la verdad es que yo no recomiendo, yo sí les digo que se vayan a casa, que traten de tranquilizarse, obviamente, desde que se inscriben se les explica cómo es la dinámica, se les da, por ejemplo, se les dice los horarios, a qué hora desayunan, a qué hora es la colación, a qué hora es la actividad central y toda esa parte.
En ocasiones sí hemos accedido con mamás cuando la vemos muy preocupadas de que, bueno, está bien, si gusta en lo que se va tomando el niño como que las adaptaciones, a lo mejor que no tome la siesta y lo viene a buscar después de la comida. Ok. No sé, por ejemplo... o sea, sí se puede como recortar los tiempos. Sí. ¿Cuánto es el tiempo, digamos, estimado que se tiene para tener a un bebé en la guardería? Mira, nosotros manejamos... O sea, sí hay como un reglamento, una norma que diga, ¿sabes qué? En guardería un bebé tiene que estar de tal hora a tal hora, o se pueden extender los horarios. O sea, aquí creo que depende de la institución. Nosotros manejamos, por ejemplo, nuestro horario de apertura es a partir de las 7 de la mañana. Anteriormente teníamos 6:40 por la ubicación que teníamos, ¿no? Estábamos en Paraíso, pues estaba la refinería, en construcción. Y papás que entraban a trabajar muy temprano. A las 7 de la mañana, antes de las 7 tenían que dejar a los bebés. Okay. Entonces, sí tuvimos este horario. Ahora que ya cambió toda esta dinámica, ya no es tan conveniente tenerlo. Recibimos a partir de las 7 de la mañana. Y la salida que nosotros tenemos en el servicio normal es hasta las 2:30. Pero resulta que hay quienes requieren horario extendido. ¿Por qué? Porque a lo mejor trabajan y resulta que salen a las 3 o 4 de la tarde o salen en su horario. Hay papás que solo salen a comer y regresan, ¿no? Así es. Y salen hasta las 6 de la tarde. Nosotros cuando estaba el horario de esta parte de la construcción de la refinería que estaba Paraíso como zona industrial, teníamos hasta las 6 de la tarde de servicio. Y sí, tuvimos bebés que llegaban desde las 6:40 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, ya ustedes se convertían en sus mamás. Así es. Entonces, ahora que se ha cambiado la dinámica con la parte del empleo ahí en Paraíso, pues ya cambiamos lo que es el horario, 7 de la mañana, el horario de salida normal es 2:30 y si requiere un horario extendido sería hasta las 4 de la tarde, ya lo máximo que pueden estar con nosotros como institución, ¿no? Okay. No hay un definido que haya un manual que diga ese tiempo puede estar en la guardería. Y la recomendación... También entonces, prácticamente digamos que las guarderías tienen como esta libertad de tener su propio horario. Yo te doy mi horario de servicio y tú como persona que vienes y contratas mi servicio de guardería o de cuidado de tu bebé, vas a decir el tiempo que quieras. O sea, a lo mejor yo he tenido niños que nosotros aperturamos a las 7 de la mañana, pero hay mamitas que no trabajan y que solamente quieren llevar al bebé a la cuestión de socializar y que me dicen, ¿sabes qué? Yo te lo voy a traer después del desayuno. Entonces ese bebé llegó, nosotros salimos el desayuno a las 8:40. Ok, ahí está como flexibilidad incluso a la hora de entrada. No es, creo que, por ejemplo, a diferencia, podemos ahí mencionar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un pre-kinder, por llamarlo así, o maternal, guardería? La diferencia de un kinder es que un kinder sí tiene ya como un horario, ¿no? Sí, ya escolarizado. Kinder es escolarizado, exacto. Es diferente completamente, es escolarizado. Aquí sí tienen un horario porque pues tenemos homenajes, tenemos materias. Claro, aquí se incluyen otro tipo de actividades. Sí, aquí es el aprendizaje, kinder es el aprendizaje. Okay. Ya, trabajamos. Entonces ahí sí hay que cumplir con un horario, a diferencia de la guardería que sí tiene más flexibilidad, ¿no? Así la guardería prácticamente se enfoca, como decía hace ratito, en el cuidado del bienestar del bebé. Entonces resulta que mami dice, yo lo quiero llevar porque quiero que empiece a socializar o quiero que se prepare porque el año que viene al kinder, ¿no? Ajá. Entonces resulta que mami dice, ¿sabes qué? Yo te lo voy a traer en lo que me adapto yo, porque también es ese proceso que se adapta mami, que desayune conmigo y después de desayuno conmigo lo llevo. Entonces sí hemos tenido casos de niños que llegan a las 9 de la mañana después del desayuno, porque regularmente el desayuno es de 8:40 a 9, son como 20 minutos aproximadamente. Entonces llegan a las 9. Es la hora que regularmente está el cambio de pañal, el primer cambio de pañal y la limpieza después del desayuno, que cambian, se limpia su boquita. En el caso de los prekinder se estimula que se laven sus dientitos, se laven sus manitos, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que ese niño llegue a las 9 y ya se incorpora a la actividad, porque regularmente la actividad central sí las tenemos después del desayuno. Tratamos que sean en las primeras horas del día porque pues, es el momento en donde el cerebrito está más limpio, ¿no? Entonces, como estamos trabajando con la plasticidad cerebral del bebé, pues tratamos que sea. Entonces la recomendación es, ok, no lo quieres traer todo el día y no es obligatorio tenerlo todo el día, entonces la recomendación es que sí llegue a la actividad central, a la colación, a la actividad de rutina, ya sea de juego, de políglota, según cómo esté el horario de cada maestra. Claro. De ahí puede llegar a la comida o a lo mejor decide, mamá, ¿sabes qué? Es que yo quiero que coma en mi casa y me lo llevo a la comida. La recomendación para mí, lo ideal sería hasta la siesta, para que el niño se habitúe a dormir ya que sea... Fuera de casa también. Fuera de casa y al mediodía, porque cuando llegue al kinder el niño ya no va a tener ninguna siesta, va a entrar de 8 de la mañana. Si es particular, entran de 8 a 1. Si es, por ejemplo, escuela oficial, entran de 9 a 12.
Entonces, en ese lapso no hay siesta. Entonces, lo que se trabaja en guardería es, pues, obviamente que el tiempo de sueño sea aproximadamente como a las 12:30, como para irlo preparando para cuando ya de verdad vaya a entrar a la escuela. Ahora sí que a la escuela oficial, ¿no? Que es lo que Ajá. es el jardín de niños. Y, por ejemplo, en lo que es pre-kinder, nosotros ya prácticamente, ya casi en el último trimestre, ya lo que viene siendo después de Semana Santa, empezamos a quitar ya el tiempo de siesta. Y sí, en ese tiempo los niños se ven un poquito más lloroncitos, porque obviamente ya no duermen. Entonces, ¿por qué? Porque ya van a kinder, no sabemos qué horario van a tener, entonces para que el niño no se vaya a dormir en el kinder. Y también empezamos a trabajar nosotros este año con los nuevos protocolos que marca Secretaría de Educación. En cuestión de seguridad, en kinder ya no reciben a los niños con pañal. Ya tienen que llevar trabajado control de esfínteres. Y híjole, la verdad ese es un tema muy fuerte porque sí, mamás de que es mi bebé. Claro, y justo ahí te interrumpo un poco y ahí quiero hablar sobre este tema que ahorita es como muy controversial, que luego dicen todas las mamás. Digo, no me incluyo porque yo todavía no estoy en esta etapa de entrar al maternal, pero sí pasa, o sea, sí veo luego como que tipo en redes de que las mamás, así como que de mi edad, ¿no? Andan en búsqueda de la escuelita o maternal y todas preguntan, oye, pero ¿cuál me recomiendan que sea Montessori, no? Ahorita como que esta filosofía está como que súper de moda, en tendencia, por decir así, o sea, ¿cómo saber si realmente esa es la indicada para elegir? Aparte porque igual creo que debemos de tener como muy en claro qué es el Montessori y real, porque digo, hasta yo creo que muchas ni deben de saber, pero dicen, ay, es que es para que todo lo haga de forma independiente, ¿no? Pero ¿qué tan recomendable es esta filosofía? ¿Qué escuelas sí la tienen o digamos, en tu caso, por ejemplo, es una escuela que tiene esta filosofía o tiene otra o tiene varias, una combinación? Porque creo que también ahí luego entra esta controversia de que las mamás dicen, oye, pero es que como si me estás diciendo que es Montessori, me obligan al bebé a que ya no haga pipí en el pañal. Y no que él lo tiene que aprender a hacer solo, ¿no? Y ahí entra como esto, porque ahorita está así como muy, creo, llena las redes sociales de que déjalo que todo lo haga independiente, que no lo obligues a dormir si no quiere. O permisiva. Exacto, o sea, como que ser permisivo, pero también hay otras vertientes, ¿no? Que te dicen, oye, pero es que el sueño sí se lo tienes que poner como que por horarios, para que el niño duerma bien, para que no lo sobreestimules. Y entonces ya entra como esta contradicción de que, bueno, ok, lo dejo que sea solo, pero también le tengo que poner horarios. O sea, ¿cómo trabaja esa parte, en este caso la guardería, con esas mamás que llegan como que con todas estas, digamos, peticiones, ¿no? Sí, claro. Cada mamá tiene una petición diferente, eso sí. Sí, ¿cómo le hacen? O sea, siento que es una parte como difícil, ¿no? Tratar de poner como estandarizar a la guardería, decir, bueno, en esta guardería hacemos esto, ¿no? Digo, sé que también muchas mamás pagan por un servicio, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, tú eres una guardería que es particular, pero ¿qué pasa también cuando no son las que están, digamos, de forma particular, sino que son de gobierno? O sea, ¿cómo se estandariza todo esto? Claro. ¿O qué diferencias hay? Aquí es muy importante. Primero, hablabas de la filosofía. Creo que en la filosofía es muy importante que tú como mamá investigues de diversas guarderías y tienen todo el derecho del mundo a investigar. Yo quiero que mi hijo llegue a una guardería Montessori. Mi guardería no es Montessori, eso sí lo aclaro. Y no tengo nada de la filosofía ni en contra, o sea, se me hace una muy buena filosofía. Solamente que yo no la trabajo porque yo tengo un registro nacional. Entonces, en nuestro registro nacional nosotros trabajamos con el perfil estándar de la competencia, se llama EC0435, okay. O también la conocen como ECO 435. Este perfil este estándar de la competencia habla de la prestación de servicios para atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en los centros de atención infantil, que es donde trabajamos el cuidado integral que yo te mencionaba anteriormente, que trabajamos con los sitios de desarrollo en cada niño y pues obviamente nos apegamos a todo el cuidado del niño, el bienestar. Aquellas guarderías que trabajan a lo mejor con la filosofía Montessori o con alguna otra filosofía que sí sabemos que sí hay muchas que ahorita están como que en tendencia,
tienen diferentes formas de trabajo, por eso es importante que mamá, según la crianza, que esté trabajando con bebé. Okay. Porque resulta que hay mamitas que sí son, como dices tú, muy aprensivas o muy apegadas al bebé. Entonces, por ejemplo, en el Montessori, pues hay que trabajar mucho en la independencia del bebé. Entonces, ahí estamos como que en una parte de, bueno, quieres que el bebé sea independiente, pero pues no le quieres dar esa apertura para que sea independiente, ¿no? Claro. Entonces, no es una filosofía que se apegue a tu crianza. Entonces, pues no te conviene, porque acaban de trabajar algo y tú en casa no lo vas a reforzar. Justo, ¿no? Porque, a veces queremos como que exigirle mucho a las escuelas, a las guarderías, cuando también el trabajo no solamente es ahí, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que es un trabajo 50 y 50, o sea, lo que aprenden en la escuela y lo que aprenden en casa, ¿no? Sí, de hecho es un triángulo. Es lo que papá, mamá, agente educativo, en este caso nosotros que somos agentes educativos, y el niño. Entonces, todo esto es un ciclo, un triángulo, triangular. Lo que se trabaja, por ejemplo, desde que nosotros estamos en educación inicial, que es el tema de las guarderías, se tiene que reforzar en casa. Entonces, si queremos que el niño sea independiente y quiero trabajar Montessori, pues también tengo que tener adaptada su habitación a Montessori y tengo que tener adaptaciones en mi casa de Montessori para que podamos lograr esta independencia. Pero si nada más quiero que la trabaje en guardería y en casa tengo un método tradicional normal, que no tengo ninguna adaptación, claro, que no tengo ninguna de las condiciones que generen esta ¿Y qué sería en este caso una adaptación a Montessori? Es o sea, lo real. Aquí, o sea, la adaptación es muy importante porque primero habría, obviamente, si tú ya optaste por una guardería que es Montessori, por decirlo así, pues trabajar mucho, identificar mucho cómo está trabajando su rutina del día y tratar de adaptar la casa para que sea lo más similar posible. Y en cuestión, pues el Montessori tiene muy marcado los muebles, que los muebles vayan a la altura del bebé, que si el librerito, que si el juguetero, que si la escobita, mantelitos, entonces son muchas cosas que la van adaptando al bebé. Pero, por ejemplo, en la guardería de nosotros no quiere decir que no lo tengamos, porque la intención de una guardería es que esté adaptado todo para el bienestar del bebé, entonces nosotros igual tenemos la mesita pequeña, el excusado del baño es al tamaño de los bebés, no es baño de adultos, porque pues estamos trabajando. Y también tenemos las famosas nicas tradicionales, cuando empezamos control de esfínteres, es muy chistoso porque los niños a veces, pues obviamente vienen de su pañalito, están acostumbrados, y cuando empezamos a trabajar el control de esfínteres es un proceso. No quiere decir que ya mamá tráemelo sin pañal. Obviamente claro, porque también eso es otro tema, ¿no? O sea, lo del control de esfínteres dicen, bueno, no he llegado a esa parte yo, pero dicen que no hay que obligarlos. O sea, realmente también hay que ir como escuchando esas señales de que ya un bebé está listo para dejar el pañal, ¿no? Creo que aquí sí entra mucho el beneficio de la guardería. Porque en casa a veces tienes al bebé solo y a lo mejor tiene hermanito que ya es más grande, entonces es diferente, ¿no? Pero en el tema de la guardería, como tenemos niños del rango de la misma edad, empezamos a trabajar control de esfínteres. La primera indicación que le dimos a los papás este año fue en la mañana lo traen con pañalito, entrenador. Después del desayuno nosotros quitamos ese pañalito entrenador y empezamos a usar calzoncito. Entonces que las mises empiezan con el tema de pipí, 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 pipí. O sea, como que parecemos unos periquitos, ¿no? Pipí, pipí. Entonces, la verdad es que hay niños, como dices tú, que son muy ágiles y que son muy astutos y empiezan pipí, pipí, y se apretan y se tocan pipí, pipí. Lo relacionan rápido, ¿no? Relacionan rápido porque explican, porque lo que hacemos es que aunque el niño no tenga ganas de pipí, pipí, nosotros vamos, pipí le decimos y lo sentamos. En el caso de las niñas, la sentamos en el baño. En el caso de los niños, pues empezamos a trabajar de que se baje el pañalito y le decimos cómo va a ir a hacer pipí. Cómo va a ir a hacer pipí, ¿no? Entonces, aunque no tengan ganas, nosotros pipí, pipí, y de repente le decimos pipí y salen 2 o 3 gotitas, pero sale algo, ¿no? Y también aquí la recomendación es que no podemos exceder ni 10 minutos, o sea, son minutos cortos, o sea... Es como tipo entre juego y juego. O sea, no lo voy a dejar 10 minutos sentados ahí obligándolo porque lo que voy a hacer es como que un tipo de trauma, ¿no? Entonces son segundos, pocos minutos cortos, de 1, 2, 3 Es como minutos. Ir introduciendo esas señales para que ellos vayan captando, ¿no? Así es. Y beneficia mucho aquí el tema de la guardería porque de repente hay niños que ya captaron esta dinámica y empieza pipí, pipí. Entonces viene el que estaba atrás de él y dice también pipí, pipí. Y se va, y pues ya va la miss y ya lleva 2 al baño o ya 3. Entonces aquí sí aplica mucho lo del proceso de imitación. Ese es uno de los beneficios también que tenemos al llevar al niño a la guardería, porque como se trabaja mucho el tema de la imitación, en control de esfínteres y en lenguaje, la verdad es que ayuda muchísimo, porque si ve que un niño lo hace, el otro también lo quiere repetir. En la cuestión de turnos, en la cuestión también de lo que es el habla, pues imitan cómo habla el niño y dicen esa palabra, a lo mejor no la tenía introducida en su vocabulario y la introduce porque la escuchó del compañerito.
Entonces, ese es muy importante. Entonces, aquí recapitulando, la pregunta sería que aquí para elegir el tema de la guardería, la filosofía va a depender muchísimo igual cómo ese tipo de crianza que tengan en casa. Cómo quieren manejar ellos su forma de crianza, si les conviene la Montessori o si les conviene algo más tradicional o si les conviene trabajar. Hay mamitas que sí están muy casadas con lo que es la estimulación del aprendizaje en cuanto a sus meses, ¿no? Entonces nosotros sí trabajamos mucho con los hitos de desarrollo, que es la estimulación del aprendizaje en base a estos hitos y según los meses que tenga el bebé. Ok, entonces prácticamente como que en conclusión sería que pues las mamás elijan la guardería de acuerdo a las necesidades que ellas tengan. Así es. En cuanto también a sus rutinas, ¿no? Así o sea, es. para que no sea como un cambio abrupto, ¿no? Entre lo que hacía aquí en casa y lo que ahora le están enseñando, ¿no? Entonces prácticamente es como encontrar eso que les haga sentido, ¿no? Ese balance. Exacto, antes de llegar como a exigir algo, a lo mejor en una guardería que no están manejando esa filosofía que tú traes, claro, ¿no? Sí, por ejemplo, yo comentaba que tengo una conocida, colega por ahí, que ella sí trabaja en una guardería Montessori. Ella sí era maestra, ¿no? Yo llevo dirección. Entonces ella me comentaba que la verdad es que en el transcurso de la rutina del día sí lograban que los niños se hicieran dependientes, abrir sus loncheras, guardar sus pertenencias, volver a cerrar su lonchera, hacer su actividad, recoger los juguetes, o sea, hacían todo el tipo de actividades. O sea, es como que súper metódico, ¿no? El proceso de que el niño fuera más independiente, ¿no? Inclusive me hablaba de que había un espacio de degustación en lugar de colación que nosotros manejábamos. Pero entraba la controversia a la hora de la salida, que recogían a las mamás, a los niños en el filtro, ya con la carriola. Entonces luego entregaban los niños a su mamá. La mamá, ¿qué hace? El niño, pues ya estamos trabajando con él en independencia, puede caminar solo. Entonces mamá cargaba al bebé y a la carriola. Y entonces ya era como, y se terminó el Montessori. Recogí mi mochila, recogí la mochila del bebé, la pañalera, todo. Claro, ya lo acostumbras a hacerle todo una vez que sale de la escuela. Ya le hace todo, entonces me decía la Miss, pues ahí se cortó el Montessori. Claro, de nada sirve como lo que ganas en la escuela, porque cuando llegas a casa ya no lo replicas. Y pues imaginamos, no sabemos, porque no sabemos cómo es la rutina de casa, pero me imaginamos que obviamente le ponen la comida, le recogen el plato, le dan de comer en la boca. Y ya todo lo que se logró en la guardería obviamente pues ya no tuvo un seguimiento, porque la estimulación que se trabaje en guardería o en estancia infantil o en el centro de atención infantil, como se le quiera llamar, o maternal, tiene que seguirse en casa. Ya. Oye, otra que también se me vino así como que a la mente es qué tipo de, o cómo manejan más bien, por ejemplo, cuando ocurre algún tipo de accidente. ¿Les ha pasado? Sí, Supongo que sí, ¿no? ¿Cómo manejan? O sea, ¿cuántas maestras tienen a cargo de cuántos bebés? O sea, hay una norma que diga, oye, ¿cuántos niños tiene que cuidar una maestra o una Miss? En este caso, si ocurre un accidente, ¿qué pasa? ¿A quién le avisan primero? ¿Cuál es la línea que se sigue? Ok. Te comentaba hace rato del estándar de la competencia. Nosotros tenemos registro nacional en ese estándar y la capacitación y certificación que tenemos como guarderías con ese estándar y la capacitación del personal es con ese estándar. Entonces, ese estándar sí tiene muy marcado protocolos, tanto cambio de pañal, accidentes, comida, etcétera. Entonces, en el caso de accidentes, podemos llamar accidente a cualquier tipo de situación que pase dentro de la jornada del día. Así sea que se haya tropezado y se haya caído, así sea que se haya derramado, por ejemplo, la comida, ¿no? Okay. O que haya, no sé, haya tenido algún incidente con algún compañerito, le jaló el cabello, porque pasa, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se maneja? Va a depender de la situación y de la situación. Ejemplo, tenemos alguna situación que a lo mejor el accidente fue que se derramó la comida, entonces tenemos, nosotros al ingreso, cuando llegan al filtro, tenemos algo que se llama bitácora, donde recibimos al niño. Entonces aquí se le pregunta a mamá, traer una rosadura, cómo durmió, mordedura, un piquete de mosca, o sea, como que hacemos un cuestionario general y se le pregunta de sus pertenencias. De que cómo lo estás recibiendo y cómo lo vas a entregar, ¿no? Ajá. Y en caso de ser necesario, si mamá me dice, sí tiene un moretón, entonces ya no nos tiene que señalar, aquí tiene un moretón, acá tiene un moretón, acá tiene un piquete, entonces hacemos como que esa revisión, ¿no? A la hora de la salida es similar, tenemos también una bitácora de salida, ahí también informamos, comió, bebió, hizo pipí, fue al baño, estuvo feliz, estuvo triste, y ahí viene un formatito que se llama incidencia. Entonces, en ese formatito de incidencia, ahí nosotros notificamos qué fue lo que pasó. Durante la comida, el niño, pues, no sé,
se distrajo y se le cayó su yogur. Ya no se lo pudo tomar. Ejemplo, ese pudo haber sido un accidente. O cuando es un accidente menor, una situación menor, como iba caminando, se tropezó. Nosotros tratamos en todo momento que las instalaciones pues estén adecuadas al bienestar del bebé. El piso es con tapete antiderrapante, que tiene como tachones que le dicen, ¿no? Que es como un tapete especial, viene de colores. Y por ejemplo, en las salas tenemos estos tapetes que son como de foamy, está forrado completo. Entonces, la intención es que si el niño cae, pues caiga de rodillitas o de manitos y cae en un lugar suave o en un lugar que no sea cemento o que no sea un mosaico que lo pueda deslizar, ¿no? Entonces, esta es una. En el caso, por ejemplo, de los más pequeñitos, que son maternales, que son los de 1 año, nosotros ahorita estamos recibiendo ya a partir de los 8 meses. De los 8 meses hasta antes de los 2 años, esas alas de esos mismos foamies pegamos en el área de pared, por ejemplo, en esa distancia, ¿no? Que como vimos aquí, con la intención de que si a lo mejor se tropezó y salió tantito hacia la pared, hacia golpearse a la pared, pues no se alcance a pegar con el concreto. Amortigue con este foamy que está un poquito colchonado y no haya una marca. A veces se marca quizás, ya es que tiene una formita, unos cuadritos de marca, pero ya fue muy leve, ¿no? Entonces, o sea, nosotros en todo momento sí tratamos de que no tengan áreas donde ellos se puedan lastimar, pero pasa que de repente sí. Sí, justo, se dio con el cachito que no estaba cubierto. A lo mejor en el escalón que bajaba al comedor y ahí sí se tropezó y resulta que sí se cayó y se pudo haber lastimado su boquita. Entonces, cuando ya, exacto, ¿qué pasa cuando ya hay sangre? La verdad es que honestamente, gracias a Dios, no han tenido incidencias de ese... Al protocolo que se sigue y todo esto, hemos tenido muy pocas incidencias de ese tipo. Cuando sucede esto, lo primero que se hace es llamar a papá y a mamá. Obviamente no vamos a llamar, se cayó, está sangrando y papá viene todo. No existe dentro de las estancias infantiles como este servicio de algún paramédico, ¿eso no está dentro de la norma? Sí, está dentro de la norma. Mira, hace rato me preguntabas, ¿cuántas mises en un salón? Mira, según la norma me dice que a partir de 8 niños en adelante puedo tener 2 mises o 2 agentes educativos, que es el nombre correcto, 2 agentes educativos en cada salón. Y en la matrícula total de alumnos es cuando viene la enfermera. Entonces, cuando la matrícula es muy pequeña, pues no es necesario el tema de la enfermera porque pues tenemos dos agentes educativos por salón. Que también dentro de la competencia del estándar de la norma menciona que nosotros no podemos medicar al niño, así sea que el niño empiece, que por ejemplo, ahí tenemos accidentes como que de repente el niño llegó bien y en el transcurso de la mañana, si nos ha pasado, empezamos a sentir al niño un poquito tibio, porque sí tenemos a la mano termómetros, ¿es así? Ah, sí, claro, también se pueden enfermar. Claro, se pueden enfermar de que llegaron bien y a media mañana... Ya les dio calentura, ¿no? Miss, es que siento que el niño está irritado y obviamente vamos y ya tenemos el termómetro tanto de mercurio como el electrónico y hasta, o sea, tenemos hasta 2 o 3 tipos de termómetro. Tomamos la temperatura. Si nosotros vemos que el niño está irritadito, es hacer la incidencia y llamar. O sea, ustedes no pueden administrar ni siquiera un paracetamol. No, nada. Nada, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos si ese niño tiene algún tipo de alergia, si la dosis es la adecuada, porque ahí solamente la prescripción es con su médico. Ni tampoco puedo decir, yo lo saco o le hablo a un doctor y que lo... Le hablo al pediatra, ¿no? Claro. Tiene que ser directamente a papá o mamá. Así es. Porque, por ejemplo, en el caso de que tú me llevaras a tu bebé a la guardería y yo diga, le estaba subiendo la temperatura, pero le hablé al doctor y le dio, obviamente te vas a enojar. Claro. Vas a decir, sí, porque como tú le llamaste al doctor y yo ni me enteré, y yo no sé ni quién es ese doctor, ¿no? Que inclusive nosotros como en uno de nuestros, ¿cómo se llama? Perdón. En nuestro seguimiento de rutinas que tenemos nosotros como institución, cuando nos llegan a supervisar, también nos supervisa salubridad y tenemos dado de alta a un pediatra de emergencia. Entonces, en caso se le llama a mamá, por ejemplo, ¿sabe qué? Le está subiendo la temperatura, necesitamos que venga por el niño ya, porque si sube muy alto, sabemos que vienen problemas mayores, ¿no? Entonces, a lo mejor mamá dice, ay, es que no voy a encontrar cita, entonces nosotros recomendamos, mire, tenemos nosotros directamente, prácticamente la guardería con este doctor y las llamamos también, tratamos de agilizar en caso de ser. Regularmente casi no se ocupa porque toda mamá es mi doctor. O sea, no te aceptan que le mandes otro doctor, entonces por eso. Que resulta, porque también nos ha pasado cuando el tema de evacuación. El niño llegó en casa, pues tuvo una evacuación normal en el pañal
pero durante la mañana resulta que tuvo una evacuación muy líquida y se le salió del pañal, se llevó hasta casa la pierna, entonces... Y no va a faltar la mamá que diga, ¿qué le dieron de comer en la escuela? Un color muy feo, un olor muy feo, entonces igual aquí se hace incidencia y también se le habla inmediatamente a mamá y a papá porque sabemos que las evacuaciones muy líquidas y muy constantes pueden causar una deshidratación. Claro. Entonces no podemos tener al niño tanto tiempo ahí que esté manifestando. Claro, que se quede tanto tiempo ahí y ustedes sin, digamos, saber qué hacer, ¿no? Así es. Solamente y entendemos a veces, sí nos pasó alguna vez algún caso de un niño que sí tenía, creo que fue una evacuación, no recuerdo si fue evacuación o fue de temperatura, no recuerdo exactamente. Y mamá no podía salir de trabajo. Entonces, pero es que yo necesito, o sea, necesito que vengan porque le puede subir muy fuerte o no recuerdo exactamente si era temperatura o puede deshidratarse, porque ya tiene tiempo. Entonces a mamá me dice, es que yo tengo pues seguro de médico de mi trabajo, pero no puedo salir. ¿Qué posibilidad hay que me lo pueda traer? Entonces, en ese caso, tampoco. ¿Y ahí qué pasa? Exacto. Nosotros no podemos sacar a los bebés. Entonces, en ese caso, solamente porque ella me pidió y me dio la autorización de que yo se lo llevara hasta su centro de trabajo y ahí estaba pegado como que el hospital, yo se lo entregué en sus manos con todo en mochilita y se lo llevé. Pero porque ella me lo pidió como en calidad de urgencia y desesperación porque en realidad no podía salir de su trabajo, ¿no? Pero realmente eso no es como algo que esté, digamos, en normativa. No es normativa, no está en la normativa ni tampoco es lo ideal. ¿Por qué? Porque también el hecho de que yo saque a un bebé y se lo traslade, a lo mejor en el camino puede pasar te pasa algo, claro. Entonces, no, eso no está autorizado, porque hasta eso es muy importante. Cuando tú llegas a inscribir a la guardería, tú me tienes que poner quién es el tutor y quiénes son las únicas 2 personas autorizadas, porque yo te voy a pedir en tu registro que me des nombre con credencial de lector de las 2 personas que estén autorizadas. ¿Por qué? Porque va a llegar mamá y mamá a lo mejor habla en ese día, ¿sabe qué? No puedo recogerlo, pero va a ir su abuelita, está en su registro, en su expediente de que está autorizada y nosotros tomamos y ya pues obviamente le pedimos su credencial del lector, me da su nombre y confirmo que sí sea la persona que está autorizada, ¿no? Ya las maestras regularmente a veces la conocen. A veces pasa que mamá llega, mira, ella es mi mamá, cualquier cosa, si yo no puedo venir, es la que está autorizada y pues ya nos damos ese conocimiento. Entonces, nosotros no podemos sacar a los niños. Esa vez la verdad es que fue una situación muy complicada. La verdad es que también a mí me costó mucho porque se me preocupó de que estaba la situación y la mamá estaba en desesperación que no podía salir de trabajo porque... Claro. Digo, son emergencias, ¿no? Que suceden. Fue una emergencia, pero en realidad lo idóneo es que siempre me dejes 2 y si es posible hasta 3 personas en caso de contacto. Exacto. En caso de una emergencia, ¿quién lo puede venir a buscar? Si tú no puedes porque estás trabajando, porque a lo mejor resulta que saliste de la ciudad y estás a tantos minutos de distancia y está pasando una emergencia, pues está cerca la abuelita o la tía o la persona autorizada. Pero que siempre haya una persona que sabes que va a tener esa disposición de moverse rápido para llegar. En caso de que uno no esté. Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos algún tipo de accidente, ¿no? Que son los accidentes que más pasan. En cuestión de que se enferman de repente, la verdad es que en la cuestión de accidentes que dijeras tú que vaya a haber sangre, son muy pocos. Porque pues tratamos mucho, casi estar atrás de los bebés y pues MICES o agentes educativos son 2 a partir de cada 8 niños y dependiendo de la matrícula general de toda la estancia pues ya van lo que viene si hay doctor, si hay enfermera y todo esto. Entonces ya eso va a depender mucho de cómo esté ese ciclo escolar. Ok, otra cosa, igual creo que algo que es preocupante a veces, bueno, o que les preocupa a las mamás, es como la relación que tengan con estas mises, ¿no? O sea, tú me decías que, pues sí, que tienen un cierto número para cuidar tantos niños, ¿no? Pero no sé qué pasa que a lo mejor alguien dice, oye, pues es que yo quiero que una sola persona cuide a mi bebé. Eso se puede también bueno, supongo yo que obviamente tiene que ser una persona que esté capacitada. ¿Ustedes qué piden a una persona que, digamos, quiere ser una cuidadora, un agente educativo que mencionas, ¿con qué debe de cumplir? Debe tener, obviamente sé que es cierto grado de estudio, pero debe de tener alguna competencia en específico, no sé, maestría. ¿Qué es lo que requieren para que esa persona, digo, porque también supongo que piden experiencia, ¿no? Entonces a lo mejor si aceptan a alguien que es como recién egresada de la escuela, ¿cómo manejan esta parte? Mira, esa parte sí es importante, qué bueno que la tomas porque me pasó una vez una señora que llegó a pedir informes y cuando sale una de las chicas al filtro me pregunta, ¿es maestra o es una muchacha? Yo lo sentí muy denigrante la pregunta, honestamente, para el personal, ¿no? Mira, para elegir aquí al personal, al agente educativo tiene que tener el perfil acorde a lo que es educación inicial,
puede ser puricultura, puede ser educación inicial con intervención educativa, puede ser ciencias de la educación, educación preescolar, que es lo más cercano, por decirlo así. Pero sí tratamos de que la maestra tenga título y cédula, psicopedagogía igual, que tenga título y cédula. En el caso de las que son asistentes, porque tenemos regularmente la agente educativa, la titular, la que es la titular del grupo, y tenemos la asistente educativa, que anteriormente le decía niñera, ya se radicó ese tema, ahorita es la nani. La nani, ¿no? Ahorita es la asistente educativa, ¿no? Es la que asiste a la titular. La que lleva la responsabilidad del grupo es una y la que la asiste es la otra, que es la que la está apoyando. Aquí regularmente tratamos que igual tengan el perfil, de preferencia estén recién egresadas, o sea, en este caso. Sí se les da la oportunidad, pero no entran, digamos, como una titularidad, no sino empiezan, digamos, como asistentes. Con la titular le va diciendo, mira, tú haces esto, lo haces así, se le va. De todos modos, nosotros antes de iniciar el ciclo, pues tenemos la capacitación del estándar de la norma. La repasamos prácticamente con el personal que es nuevo, se les da a conocer. Igualmente, obviamente, se da a conocer cómo son los protocolos, esto se hace así, y si la MIS te pide esto, lo tienes que hacer de este modo, ¿no? Como si fueran unos días de entrenamiento antes de iniciar. Entonces, la asistente educativa puede ser, en ocasiones la verdad es que hemos tenido, porque a mí, en lo personal, en mi guardería sí me gusta tener personal joven, porque los niños sabes que son muy cansados. Entonces, si tú tienes un bebé en casa, uno solo, ¿cómo sientes que estás cansada al final del día? Imagínate la MIS que tiene. Yo lo máximo que manejo dentro de mi sala son 12 niños. 12 a 13 niños en el salón que es más grande y en los salones que son más pequeños de 8 a 10 niños. ¿Crees que hay un mayor beneficio si hay menos niños? Sí, hay mayor atención, eso sí. Por eso es en la sala que está un poco más grandecita, 12, 13 máximo, en las salas que son más pequeñas de 8 a 10 niños. Entonces, la verdad es que tratamos de que no estén saturadas para tener la atención, y si pasan, si ya llegamos a 15 niños, pues ya empezamos a abrir el otro grupo para que pues tengamos como que esa atención. Y sí hemos tenido caso de becarias, chicas que nos han llegado, es que vengo de la universidad y quiero dar mi servicio y quiero aprender. Entonces también es importante en la entrevista, porque muchas veces pueden tener el perfil, pero a veces también nosotros tenemos que ver su actitud. Nosotros sí tratamos de que la maestra se vea como en la MIS o la agente educativo, como es lo correcto, que pues tenga esa paciencia, que sea un poquito, que su forma de expresarse también esté adecuada al nivel de los niños, porque hay mises que sí estudiaron, tienen perfil, pero son muy rígidas. Claro. Entonces, claro, yo creo que es muy importante que transmitan como esa confianza, sobre todo pues a las familias, a las mamás que confían a sus hijos en la escuela, ¿no? Pero también en los niños. Creo que también es como tener esa chispa, a lo mejor, de tener ese carisma con los niños, porque a lo mejor pues hay niños que dicen, ay, me da miedo esta persona, ¿no? O sea, honestamente, por ejemplo, pues, o sea, al menos tú como directora, ¿en qué es lo que te fijas? Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente primero su currículum, luego se le cita una entrevista donde yo platico con ellas y le voy preguntando acerca de su experiencia, ¿no? Porque muchas veces, es que no estuve trabajando en una guardería, pero sí estuve en una casa, ¿no? Bueno, ¿qué haces en esa casa? Ajá. Entonces, como que en esa plática, la rutina que te van diciendo, tú vas viendo, y la forma en cómo se expresa, su gesticulación es muy importante, porque los gestos también, si es una persona que tiene unos gestos muy fuertes, puede causar miedo. Entonces, sí, pasa. Pues aquí sí aplica mucho la maestra dulce. Como la maestra, o sea, sí es como un requisito, ¿no? De que ser dulce. Sí. Aunque no lo pongas como que cuando estás buscando, ¿no? A alguien, pero sí es como un requisito en el que hay que fijarse, ¿no? Que sí, o sea, prácticamente es donde sí me ha pasado, de repente llegan chicas y que dicen, ay, es que a mí me gustan mucho los bebés, y como que siento que no se ve tan sincera, ¿no? En esa parte. Entonces sí es mucho analizar ese... Teléfonos están permitidos que las maestras utilicen. La verdad es que no están permitidos. O sea, o cuido al niño o estoy en el teléfono. Entonces tengo, ahorita con el uso de la tecnología, sí, eso es otro tema que también importa mucho, ¿no? O sea, de que qué tanto está luego la maestra ahí en el teléfono y qué tanto está cuidando al niño. Claro, esta herramienta la verdad es que beneficia y no beneficia en ciertos momentos. Por ejemplo, si tú me dejaste a tu bebé, ya lo recibimos en el filtro y todo eso, la MIS tiene su teléfono, sí dejamos, porque obviamente sabemos que es persona y puede tener alguna emergencia, ¿no? Pero regularmente lo usan para poner música, vinculan a las bocinas para poner música, porque todo el tiempo estamos usando música igual de infantil, ¿no? Pero lo ideal es que no tengan.
Y tengo mucho el tema de que a veces mamás enojadas me hablan al teléfono de la escuela, ¿no? De la guardería. Es que tiene tanto tiempo que estoy tratando de comunicarme y nadie me contesta. Entonces creo que eso es muy importante, que tengan en cuenta de que si estamos al cuidado de los bebés, no estamos pendientes del teléfono. O sea, la Miss va a ser muy difícil que te conteste en el momento. A veces Claro. puede ser que la suerte estaba poniendo una canción y contestó y vio el mensaje y contestó muy Ok, rápido. por lo general aquí la línea sería, digo, sí estar en comunicación, sí hay una emergencia, pero mientras no la haya, realmente no es necesario, A ¿no? veces pasa como de que, estar ahí por el WhatsApp de que, oye, ¿qué está haciendo ¿qué mi está hijo? haciendo? ¿Cómo Claro. va? Está llorando en Y este ese es otro momento. tema que también, y ya creo que lo vamos a tocar un poquito más rápido, o por un poquito más por encima, pero es como también esa preocupación que hay también en las mamás, y no falta la mamá que te pide, oye, yo quiero tener acceso a las cámaras, porque ya también eso es, o sea, digo, yo sé que la tecnología también hasta cierto punto nos rebasa, ¿no? Y queremos tener todo bajo control. Claro. Y entonces, ¿qué pasa con estas mamás que te dicen, oye, ¿sabes qué? Puedo tener acceso, puedo estar viendo lo que hace mi bebé? ¿Qué tan beneficioso es eso? Porque digo, también el estar viendo y el no poder a lo mejor, oye, no le hagas esto a mi hijo, o no lo trates así, o sea, ¿qué pasa en esos casos? Sí, la verdad es que es muy importante el tema. Nosotros sí hemos estado manejando hasta lo que va de este ciclo el acceso a las cámaras. Les damos un También usuario. está permitido, por norma. ¿Está permitido o no está permitido? No hay algo que nos... Hay una parte muy importante en las normas que sí, el uso de la imagen. En este caso, nosotros hablamos con los papás, le podemos dar acceso, pero nos tienen que firmar una carta responsiva donde están ellos ¿De acuerdo? de acuerdo de que haya acceso tanto de ellos como de otros padres en la sala, de que ver la imagen y que pues el uso, que no puede haber uso indebido. Hacemos que se firma todo un formato aquí. Sí, claro. En cuestión de permiso. Y sí, le hemos dado nosotros el acceso, le damos un usuario, bajan un programita, nosotros le ponemos el usuario y la contraseña para que pues no lo tengan y no se lo den a toda la familia. Claro. Porque obviamente... Sí, porque es importante como estas normas de privacidad, sí, de por seguridad, la privacidad. claro. Entonces, por ejemplo, tratamos de cuidado de que tenemos las cámaras, pero donde está la cámara por ejemplo, la cámara puede ser que esté aquí, pero donde vamos a designar para el cambio de pañal, esa cámara tiene que tener ese punto ciego. Okay. Para evitar de que pues en el momento del cambio de pañal se vean. Porque, De que, pues, claro, de que hayan otras personas. Partes íntimas de los bebés, okay. O sea, que no se vean. O sea, cuidamos esa parte. Y sí, la verdad es que es benéfico en el aspecto que a muchas mamitas les da confianza decir, ay, bueno, lo voy a dejar y pues voy a verlo en las cámaras. Entonces, la verdad es que hay muchas mamitas que sí cuidan muchísimo el de que la tienen solamente de que de repente como para ver, mira, aquí está haciendo su actividad y está en el comedor. Para quedar tranquila. Tranquila, no está llorando. Pero sí tenemos mamitas que para ellas es la casa de los famosos. Entonces, o sea, por lo que yo... bien intenso, sí, ¿no? yo me imagino que en su casa quizás tienen algún iPad, una pantalla, una tablet o el celular designado y lo tienen así, están haciendo sus cosas. Inclusive una mamita una vez comentaba que ella se ponía a planchar en las mañanas y que tenía aquí la tablet y estaba viendo, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es como que luego se intensiona. Creo que sí es la parte de que puede generar mucha ansiedad, porque obviamente, o sea, en la rutina del día, si a ti te cuesta trabajo con un bebé, obviamente cuando tenemos varios bebés en el salón, pues obviamente sí nos ha pasado un día una mamá que marcaba y marcaba, oiga, o sea, marcó el teléfono de la escuela. Y aunque tengamos el teléfono de la escuela, hay personas que estén por ejemplo, que tengan designado que sea la persona que va a contestar el teléfono, puede ser que en ese momento a lo mejor está atendiendo atención al público, ¿no? Claro. Y no puede contestar en ese momento. Entonces, esa vez nos pasó así, esa mamita estaba viendo, obviamente, a la bebé. Creo que la bebé lo que hace es que toma una sandalia de otro niño y pues la agarró, entonces la mamá empieza rápido, toma una sandalia, se la va a meter a la boca, quítensela por favor. Dios. Y obviamente vienen este estrés de ansiedad. Sí, claro, no, sí, y aparte como que entorpece todo, ¿no? Porque marcaba, entonces claro. La persona que estaba encargada del teléfono estaba atendiendo a unos padres de familia, informes, y pues obviamente no le contestó en ese momento. Yo vi que ya tenía 2, 3 veces sonando, llego en ese momento, suena y me dice, es la mamá de fulanita. Entonces voy y contesto y me sale con eso. Y me voy con el teléfono luego. Ya para todo esto en ese momento ya la niña había dejado, ya la maestra había recogido, porque pasa en que pues están en el cambio ya sea de pañal, de ropa, y en donde claro. sacan pertenencias pues están sus pertenencias y toman. Entonces pues ella entró en esa crisis porque estaba tomando los zapatos y no se lo fuera a meter a la boca. Entonces beneficia en que a lo mejor se queda con más tranquilidad porque tiene la calma de que lo voy a ver en cualquier momento y sé que está bien,
pero también perjudica en el aspecto de que estoy viendo y, ay, mire, aquí pasó y se metió eso, por ejemplo, va a agarrar el zapato y se lo va a meter a la boca, se anticipan y empiezan a marcar. Aparte siento que es como importante también ustedes dejárselos en claro, ¿no? A los padres sobre todo o a los tutores de los niños, de que ok, sí vas a tener acceso, pero sí tener como estas medidas de no tener que interferir, si estás viendo algo que no te parece, o sea, a lo mejor y guárdatelo y lo platicamos más tarde, pero no como hacer esta alarma, vamos a llamarlo argüende de que, oye, ¿por qué hiciste eso? Y llamar en ese momento y a lo mejor hasta intervenir, ¿no? O sea, entorpecer el día, las clases, claro, etcétera. Porque pues tenemos una rutina, igual nos pasó hace unos meses, tuvimos un bebecito por ahí, entró, creo que nada más llegó a 3 días. Un día llegó nada más para la tarde, otro día llegó media jornada y faltó un día y el otro día media jornada. Entonces, en uno de los días que llegó media jornada, obviamente, pues me imagino que en casa estaban viendo las cámaras. Entonces, la Miss estaba en el cambio. Las dos Misses, habían 2 Misses, estaban en el cambio de niños. Entonces, como te comentaba, en el momento del cambio se trata de que al cambio esté un punto ciego que no dé la cámara, porque obviamente vamos a cambiar pañal y todo esto. Entonces, las Miss cuando van cambiando los niños, se queda con los que están cambiando y los que ya están, pues los dejan que vayan a jugar en este lado del salón. Entonces, pues este niño era nuevo, se paró en la puerta del salón y pues quizás empezó a llorar porque pues la Miss estaba cambiando al bebé, porque ese bebé estaba acostumbrado a que lo cargaran. Okay. Entonces, como quería que lo cargaran, y pues la Miss estaba cambiando otro bebé. Entonces se alarmó igual, papá. No, es que me dio mucho conflicto cuando me llama. Primero estaba yo con unas maestras atendiendo otra situación, empezó a sonar el teléfono y me ocupé en eso. Yo sonaba mucho el teléfono, entonces la persona que estaba encargada del teléfono igual estaba dando informes. Entonces voy y contesto y me dice, estoy fulano, soy el papá. Y le dije, ay, niño nuevo, sí. Es que fíjese que tiene no sé cuánto, tiene más de media hora llorando en la puerta y no hay nadie en el salón. Obviamente yo como directora entro también en crisis y bajo con el teléfono de la oficina, me voy hasta el salón, abro la puerta y veo a las maestras cambiando. Le digo, es que niño tiene... Y las maestras se quedaron así. Lo acabamos de cambiar. Es que estamos cambiando. Y sí, efectivamente, verifiqué, las maestras tenían a otros niños con pañal aquí, la otra estaba acá. Entonces, los que estaban ya cambiados, pues estaban ahí como que jugando, ¿no? Okay. Y el niño sí, efectivamente estaba cerca de la puerta, pero no estaba llorando. La cámara, como está lejos, se veía que estaba así, como que intentaba. Claro, entonces podemos pensar otra cosa, ¿no? Entonces ya le contesté, no, es que lo acaban de cambiar, ya le expliqué lo que estaba pasando, pero no está llorando, está tranquilo. Entonces, como dices, sí entra como que ese proceso de que dices, ay, sí, a lo mejor la maestra tiene una situación, ¿no? Entonces, pues ya te vas. A ver, pero de una u otra manera eso también nos ha ayudado en muchas situaciones, en caso de cuando ha pasado algún accidente, algún tropiezo, para saber si fue a lo mejor un tapete, si fue que claro, sobre todo para aclarar cómo fue, ¿no? Para aclarar, o sea, sí es importante al momento de realizar tener la incidencia, porque muchas veces si tú estás en casa de repente en lo que dejaste aquí y el niño lloró, ¿no? No vemos exactamente qué pasó, nos ayuda a verificar qué es lo que está pasando, por eso nos apoyamos de lo que es las cámaras de seguridad. Y sí, beneficia, tanto tiene sus pros y sus contras. Hasta el momento, la verdad es que nos ha ayudado porque nos ha generado confianza con la mayoría de las mamás y los papás. Y pero también hemos tenido ciertos detalles, pero hasta ahorita ninguno nada agravante. Y la verdad es que sí hemos manejado la cuestión de lo que es la seguridad, de que solamente la están utilizando ellos. No se ha divulgado ningún video porque firmamos carta y tratamos de tener muchísimo cuidado para que no se divulguen lo que es la imagen de las actividades que están en la guardería, por más bien porque son la imagen de los bebés, se los dejamos muy en claro. Perfecto. Bueno, pues yo creo que este es un tema bastante bueno, que tiene mucho para sacar provecho, pero creo que vamos a ir finalizando, ¿no? Ya con esta parte. Ya lo último es como que, bueno, más bien como sacar una conclusión, ¿no? De la importancia, ya dijimos, de las guarderías, de que, pues, punto número 1, prácticamente hay que estar seguras, y creo que no hay como un tiempo que sea obligatorio decir, oye, ya voy a llevar a mi bebé, sino es cuando realmente mamá esté segura de que ya se siente, digamos, con esta, vuelvo a decir, con esa seguridad de dejar ya al bebé y poder fluir un poquito más. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Lo que queremos que se repita, ¿no? Digamos, de lo que hacemos en casa,
escoger una escuela que tenga una filosofía que nos haga sentido a nosotras o nosotros, a la familia en general. El registro, estar como muy, pues, seguros de... O sea, el registro es muy importante, evitar, como en el caso de las clínicas, que tengan un registro, no, o sea, siempre verificar que la guardería que hayamos seleccionado, independientemente de la filosofía, tenga un organismo que la regule. Que la verifique, que la supervise, porque eso quiere decir que... Más que la filosofía que manejen, estar seguros de eso, ¿no? Por la seguridad del bebé. Porque puede ser que me venda una publicidad que tiene esta filosofía humanista, Montessori, y bueno, todo lo que está en tendencia, pero resulta que a lo mejor es una estancia nueva, un centro nuevo, y resulta que todavía no tiene su registro completo. Entonces, es ¿a dónde estoy dejando a mi bebé, no? Claro. Más que nada eso es lo que, tener esa seguridad, ¿no? De que estamos confiando en algo que es real, que es oficial, claro. Y que digo también, pues por lo general muchas estancias infantiles pues son de paga, entonces también pues asegurar más bien de que estamos confiando nuestro dinero también pues en algo que vale la pena, en algo que está certificado. Claro, y creo que igual aquí, antes de terminar, es muy importante. Independientemente, como decías ahí, sea de paga, sea particular, hay guarderías que son completamente particulares, pero tiene que tener un registro, ¿no? Y hay guarderías que pertenecen a un organismo, a una dependencia de alguna institución, por ejemplo, de trabajo, que tú como trabajador de algún lugar te dicen tienes acceso o derecho a esta guardería y en esta guardería tienes tanto descuento, ¿no? Para llevar a tu hijo. Independientemente que sea una completamente particular. Pero el hecho de que sea particular no es de que yo voy a pedir y me tienen que dar todo lo que pida, sino por eso se da a conocer cuál es el servicio. Entonces, tener muy en cuenta en el caso, por ejemplo, en el caso de mi guardería, por ejemplo, lo que se le da en servicio, que damos a conocer a los papás que se le da el servicio, es que estamos trabajando con las áreas de desarrollo, se le está trabajando la parte de los hitos de desarrollo, de estimulación temprana, ¿no? Que estamos trabajándoles también el servicio de alimentación y que la alimentación también está balanceada, que se dieron menús con nutriólogos, de que Salubridad está probando cómo está el plato del buen comer, etcétera, ¿no? Que las bebidas no tengan azúcar. Claro, todo cumplir con todas las normas, todos los estándares. Que el personal obviamente tenga perfil, esté capacitado, que tenga experiencia. No es lo mismo a que, creo que eso es muy importante, no es lo mismo a que digas, es que voy a contratar una Miss que voy a tener aquí en la casa. No es el mismo servicio que se le da en casa que lo lleves a una guardería. Entonces, ahí también identificar qué quiero. Que me lo cuiden o que también se estimule. Entonces, sí, también para la estimulación, pues obviamente hay una certificación, ¿no? Entonces, también tener esto es muy importante. No es como que diga, mamá, es que así nos ha pasado, mamá, es que yo quiero que si llora lo cargue en ese momento porque se está acostumbrado. Entonces, pues tenemos varios niños. Y sí hemos tenido el caso de repente alguna mamá, esto nos ha pasado mucho con niños que tienen alguna condición neurológica. Actualmente tenemos muchos casos de TDAH o de TEA. Entonces, en el caso de TEA, que es trastorno del espectro autista, la mayoría de los casos, cuando empiezan los diagnósticos, sus terapeutas indican que haya un monitor, o sea, una persona, anteriormente se le llamaba sombra, actualmente se le llama monitor, que es una persona que va a estar, como su nombre lo indica, pendiente exclusivamente de ese niño. Entonces, sí damos acceso, pero en este caso no la guardería lo pone, sino papá tiene que, por ejemplo, hablar con su terapeuta, el terapeuta le va a dar las indicaciones, buscan a una persona, porque obviamente el terapeuta le va a dar una capacitación a esta persona. Nosotros ya le damos acceso a la guardería, pero pues lo tenemos que tener notificado que esta persona va a ser, por ejemplo, el monitor de este niño y va a estar... Eso en el caso de los niños que tienen ya alguna condición. Una condición. Que esa persona va a estar dentro de la sala y se le da a conocer a los otros papás, pero es exclusivo de este niño. En estos casos sí aplica que haya una persona exclusiva porque tiene una condición. Aquí sí. Y sí hemos tenido, de hecho, incluso el año pasado, en el ciclo pasado, teníamos una niña que tenía TEA y tenía su monitor adentro. Era una psicóloga igual. Entonces estaban las dos misses, o sea, de la escuela, y la miss que estaba en acompañamiento con esta niña, pues teníamos a 3 en el salón, pero ella era exclusiva de esta niña.
Digo, y está padre porque es parte como de la inclusión, ¿no? No tener que tener a una persona especial o llevarlo a un lugar especial solamente porque tiene una condición, sino también que puede estar con los demás niños y tener su persona, digamos, de apoyo. Claro. Pero que esté dentro de, que se le dé la atención de una escuela completamente normal, digamos. Sí, o sea, prácticamente nosotros tratamos de que cuando tenemos algún niño que tenga alguna condición o que traiga algún diagnóstico, obviamente sí de primera instancia les pedimos su diagnóstico y sí tenemos la oportunidad de hablar con su terapeuta, que nos dé ciertas recomendaciones. Según las recomendaciones se hacen adaptaciones de las actividades también. De acuerdo. Pues bueno, te agradezco muchísimo el tiempo por venirnos a hablar y aclararnos esto de esta decisión que a veces dudamos en tomar, ¿no? Y que está padre como saber cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias en un dado caso, que no es algo que es obligatorio, pero que tampoco está mal si tomamos la decisión y creo que es parte, ¿no? de brindar esta información aquí. Y bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, para las mamitas que quieran seguir. La verdad es que en redes sociales la que más utilizamos es Facebook. Okay. Porque pues es donde se da más información y nos encuentran como Estancia Infantil Happy Baby. Y preescolar Joan Komensky, porque ese ciclo tuvimos preescolar. Okay. Entonces así nos encuentran. Y también tenemos en Instagram Estancia Infantil Happy Baby. Y perfecto. TikTok también, Estancia Infantil Happy Baby. Ok, y no se olviden de suscribirse al canal de Entre Mamis y mandárselo a una mamá que necesite ver esto. Muchas gracias. Gracias.